Yo, what up? Welcome to Mo Boxing No Problem. I'm Jose Maria Jr. and I'm joined by my co-host today, Ruben from Through the Ropes, and we have the pleasure, tenemos el placer de tener un pro boxer, Fernando Molina from Canelo Promotions. Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, bien y gracias por la invitación. Perfect. So before we get started with the questions, Fernando, I do have a clip of one of your fights that I want to show people that aren't too familiar with you so they can get a feel for your fighting style. So, Fernando, antes de empezar las preguntas, voy a poner aquí un video de unas de tus peleas para la gente que no esté muy familiar con tu estilo de pelea, pueda ver cómo peleas. Ok. So, déjame lo pongo. There we go. And that was you as 18 years old. You've been improving ever since. Tú a los 18 años y estás improbando más y más cada pelea. Sí, cada vez aprendiendo más. Es lo que me gusta a mí, aprender cada día más en el boxeo. Every day he's learning, and he's happy to be learning every day, fight by fight. Perfect. So the first question we have for you, Fernando, we like asking every boxer we have on there how they got their start in boxing. So I'll ask you the same. How did you get into boxing? La primera pregunta, Fernando, le gusta preguntarles a todos los invitados que cómo empezaron a boxear. Yo empecé desde mis 6 años en esto que es el boxeo. Empecé por parte de mi papá, era boxeador profesional también. Y a donde sea que fuera yo lo acompañaba. Y desde ahí empezó mi gusto por el boxeo. He started at 6 years old. He started, his dad was a ex-professional boxer, and he was always with him, tagging along, and that's how his love for boxing started. Great, perfect. Y aquí, Fernando, tenemos saludos de Tupac 13. Dice saludos, Fernando, desde San Diego. Saludos. Okay, and then the next question I want to ask you is about your nickname. How did you get the nickname Feroz, or fierce in English? Y la pregunta es que ¿cómo ganaste tu apodo, el feroz o ferocious en inglés? Yo me lo fui ganando ese apodo de parte del CODE, la selección Jalisco. Estuve durante 5 años. Me decían que me lo puso un amigo. Y me decían que parecía un ferrocarril, que era rápido y fuerte, y me pusieron el Ferros. Y de ahí surgió el apodo. He got that while he was training back in Mexico and Jalisco, and one of his friends gave him that the nickname because they said that he was just ferocious all the time. Perfect. No, desde los 6 años campeón, como dice aquí, desde 6 años tirando madrazos. Sí, ya, toda mi vida, básicamente. Perfect. So the next question for you, at first, can you tell us actually a bit about your amateur career? I read you had 200 amateur wins. Is there any names that we might know of from your amateur days? Y la pregunta que sigue es si los puedes decir poquito antes de que te hicieras profesional, que tenías 200 peleas, que si los puedes contar poquito de esas peleas y si no peleamos con un nombre que se hizo algo en el boxeo, un nombre conocido. Conocido, pues he peleado con muchos, por ahí se me olvidaron varios nombres, pero básicamente no fueron 200, fueron 300 peleas las que hice en mi carrera amateur. Hice un récord que fueron 20 perdidas nomás, 20 perdidas. Y fui medallista de oro, medallista de plata, fui campeón de Jalisco, era el mejor de Jalisco. Y la verdad es que mi sueño era ir a unos olímpicos,
pero no surgía ya de mucho apoyo aquí en Jalisco y decidimos debutarnos mejor. So he's fought a lot of opponents. Some, he's forgot about us. He's forgot the names because he hasn't fought 200 amateur fights. He's fought 300 amateur fights. So that's definitely a lot of fights. And he said that he's won medals before. He was gold, he was silver, bronze, and he was a state champion, ¿verdad, campeón en Jalisco? Sí. And he was a state champion in Jalisco, Mexico. And his dream was to go to the Olympics, but there wasn't too much of a help to get him to the Olympics, so they decided to turn pro. And that's amazing. I mean, 300 fights and only 20 losses. No surprise then. I think that 3 years ago there was an article that came out that you were managed by Shelly Finkel at the time, and you had signed with Richard Schaefer's Ringstar Promotions. So the question is, are you still being managed by Shelly Finkel, and what happened with Ringstar that made you leave? Y para la otra pregunta es que si cuando estabas firmado de Shelly Finkel y Richard Schaefer, y que si ¿qué es lo que decidiste irte con ellos? Más que nada el apoyo de poder debutar en Estados Unidos, de sobresalir de aquí de Jalisco, porque aquí en Jalisco no es muy bien pagado, la verdad, a comparación de Estados Unidos, que pagan mejor y les va mejor, y más que nada el apoyo es mucho mejor, la verdad, tanto como en todo el conflictivo que está dentro. Es mucho mejor, la verdad, que aquí en Jalisco. He said the support from being able to go to the United States and fight over here, because he just said that life, as a pro boxer over there in Jalisco, there's not that much. They don't pay that well, and there's not too much out there as opposed if he goes over here to the United States and train. So he said overall, just the support. Oh, definitely. And then how did you end up linking up with Canelo Promotions and signing with them? ¿Y cómo te como conociste con Canelo Promotions y firmando con ellos? Decidimos acercarnos a acudir a Chepo Reynoso para mejorar tanto un poco más la defensa, y de ahí nos fue arrimando con Canelo Promotions, y es donde estamos ahorita peleando más que nada. Well, he got in contact with Chepo Reynoso, that's Eddie Reynoso's father, and they just wanted to work on the defense, and working little by little, they just they ended up forming a partnership, and that's when he was able to sign with Canelo Promotions. Okay, great opportunity. And as we see now, your last two fights have been in Las Vegas under the Canelo undercard. What has been that experience being part of Canelo's events and then fighting on dates that are very important to the Mexican people? Yeah, pues da buenas oportunidades que no puedes dejar pasar, y ahora tus últimas dos peleas han sido en Las Vegas. ¿Qué los puedes decir de esas oportunidades de peleando en la cartelera de Canelo y peleando en las fechas pues de los mexicanos? Sí, más que nada muy contento, muy satisfactorio. Era un sueño pelear desde niño en Las Vegas, en Estados Unidos más que nada. Y te puedo decir que pues mi sueño de niño se hizo realidad. Ahora tengo otro sueño de ser campeón del mundo, que siempre ha sido mi meta. Y me siento muy contento por la edad que tengo, por las peleas que he hecho y la trayectoria que he llevado, y me siento más que nada contento con lo que he hecho hasta ahorita. No, he's very happy of all the opportunities. It's always been a dream of his to fight in Las Vegas, but not only Las Vegas, just in the United States. But he's made that was a dream of his ever since he was a little kid, and now that he's made it come true, he's set new goals to be a world champion.
Oh, great. And I want to talk about your last fight against Aaron Aponte. We heard that he was specifically, targeted you for this fight and asked to fight you. So my question is, had you heard of Aaron Aponte before that fight? And what were your thoughts on hearing that another undefeated fighter wanted to fight you? Y te quería preguntar de tu última pelea, Aaron Aponte, que si más conocido, que eran tus pensamientos que otro peleador invicto quería pelear contigo. Sí, la verdad que a mí me gustan los retos. Agarramos esa pelea porque sabíamos que le podíamos ganar. Lástimamente traíamos todo el juego en contra. Pero supimos ir manejando la pelea y cada quien iba a defender lo que es su invicto. Yeah, honestly, he likes the challenges, and he knew he could beat him, so he went ahead and fought the fight. Yeah, and I personally saw that fight and I thought you won, but obviously that knockdown that was ruled against you, resulted in the draw. What do you wish you could have done differently, to sway the judges to give you the decision win? Y él vio la pelea y personalmente pensó que tú ganaste y pues que la caída a lo mejor era lo que era, pero ¿qué piensas? Que si puedes ir para atrás y hacer cosas diferentes para que vean los jueces que tú ganaste esa pelea, que así eras diferente. Hubiera hecho muchas cosas. Esa caída, la verdad que fue un tropezón, pero si no hubiéramos sufrido esa caída que nos contaron, que lástimamente fue un tropiezo, si nos llevamos la pelea, pero me siento contento con el trabajo que hice, y nada, estoy contento con lo que hice, la verdad. Okay, and then building off that momentum, when might we see you again in the boxing ring? Y de esa que tenías en tu carrera como how do you say momentum? Creo que tampoco es el momento, pero tienes ahorita muchas buenas cosas pasando en tu carrera. ¿Cuándo podemos verte otra vez en el cuadrilátero? Si Dios quiere, nos vemos 12 de noviembre. Vamos a pelear por el Campeonato Mundial Juvenil del CMB. Estamos viendo si quieren agarrarla los de Aaron Aponte, que sería la revancha, pero ahora por un campeonato y ahora sería aquí en Cancún, Quintana Roo. So hopefully if God wants, he'll be back in November 12th. He'd like another shot at Aaron Ponte, and this time for a title to be on the line. And hopefully it'll be this time in Mexico. Great, and that kind of leads up to my next question. Who are you targeting for your fight? Is it Aaron Ponte, or is there other names that you will be interested in fighting next? Y si tú podías escoger tu rival para la pelea que sigue, ¿es Aaron Ponte o cuál otra persona te gustaría pelear con usted? La verdad que Aaron Aponte sería una gran pelea, pero yo estoy dispuesto para el que me pongan, la verdad. Siempre trabajo al 100 en mis entrenamientos, siempre doy lo mejor en mis entrenamientos y estamos puestos para cualquier rival, la verdad. Honestly, Aaron Aponte would be nice, but anybody, he's always ready to fight anybody at any time. Great. And then my next question for you, Fernando, the 140-pound limit, that's your current division. Are you still making the weight comfortably, and this is the weight class you plan to win a championship at? It sounds like maybe yes. Y entonces en lo que estás peleando en el 140, esta es tu división, haces el peso a gusto. Esta es la primera división donde tú quieres ganar tu primer título mundial. La verdad que estábamos peleando en 135 primero. Chepo Reynoso nos dijo que éramos un poco altos para la división. Nos subimos a 140 y nos sentimos a gusto, nos sentimos fuertes, rápidos y sí quiero ganar un campeonato en 140 o que sea en 135. Yes, he was fighting at 135, but Chepo Reynoso had mentioned the fact that he was a little tall.
So he jumped up to 140, but honestly, he would like to win a title at 140 or 135. That's great. And then Fernando, looking kind of at the future, besides this next upcoming fight, is there a dream opponent you would like to face, maybe in a few years down the road? Y pues no, viendo a poquito pasado, no hay un oponente que tú quieres como un sueño con alguien que tú te quieres que pelear con, como tu sueño, el que te gustaría pelear con. Hay muchos, la verdad, hay muchos, pero uno que quiero y que sea como mi escalón para subirme a lo alto es Ryan García. There's honestly a lot of people I would want to fight, but there's one in particular that I would like for it to be my future rival, and that would be Ryan Garcia. And the build-up for you, Ryan Garcia, would be crazy just because of the animosity he has with Canelo. I can see that being a big fight. Subiendo como promoteando la pelea estaría bien porque pues con el pedo que tiene a Ryan García con Canelo, el equipo de Canelo, pues ahora que es tu equipo también sería un buen para vender la pelea. Sí, me caería como anillo el dedo esa pelea, la verdad. Yeah, he said he'd feel like a kid for that fight. Absolutely. And then Fernando, how do you prepare for fights? Do you watch video on your opponents and study their style, or do you focus more on yourself and what you can improve on? ¿Y cómo preparas para tus oponentes? ¿Ves videos de ellos de peleas o solo enfocas en ti mismo y tratando de ponerte tú mejor? Sí los estudiamos, yo casi no veo videos, no me gusta, me pongo nervioso, pero sí hay días que me pongo a verlos y digo, o sea, esta va a ser la estrategia, y mis entrenadores, Chepo Reynoso, mi papá que es mi entrenador también, saben cómo irme llevando para mis rivales. Yeah, honestly, yeah, he does watch some videos, but he doesn't really like to watch them because he gets a bit nervous. But he relies on his father and Chepo Reynoso that are his trainers to come up with the game plan to prepare for the fight. Makes sense. And then I want to ask you about the Mexican boxing scene. What are your thoughts on the fighters in Mexico, and are there any names that are coming up that we should keep an eye on? Y te quiero preguntar de allá de México, de cómo están las funciones de las peleas allá, si hay un nombre que tú piensas que va a ser grande, que deberíamos de tener nuestros ojos en. Hay mucho talento aquí en México, hay demasiado talento por donde sea, y la verdad que hay muchísimos, no te puedo decir nombres, porque no sé si en realidad vayan a llegar, pero hay muchísimo talento aquí en Guadalajara, en México. No, to be honest, there's a lot of talent here in Mexico. I wouldn't be able to tell you a specific name because I'm assuming I'm not sure if they're gonna make it or not, but that there is talent in Mexico, and not only in Guadalajara, but all of Mexico. Okay. All right. Now I want to switch to your training. Fernando, what's the furthest you've had to travel to get good sparring? ¿Y qué es lo más lejos que has tenido que viajar para poder agarrar buen sparring? Siempre han sido en Guadalajara mis sparrings, pero han sido de nivel, la verdad, con campeones. Y lo más lejos que he ido a hacer sparring es la vez que Oscar Valdez iba a pelear contra Alacrán Berchet, y fui su sparring, que fue en San Diego. Honestly, all my sparrings have been here in Mexico, in Guadalajara. It's been good competitive sparring, some champions, but the one time I did have to go travel for sparring is when Valdez fought Miguel Burchell, and that was all the way in San Diego. All right. And then Fernando, who's been the hardest puncher you've been in the ring with, either in sparring or in a pro fight? ¿Y quién es el que tiene el más poder que tú te has enfrentado en pelea o en sparring?
En sparring, la verdad que Oscar Valdés es el primero de uno de los pegadores más duros que me ha tocado en sparrings. Y en pelea, no recuerdo bien su nombre, pero lo noqueé en el primer round, pero ese fue como de que me dio un rozón y dije, ay, este güey sí pega. So in sparring, it's been Oscar Valdez without a doubt, Oscar Valdez. And in the fight, he doesn't remember the opponent's name, but he knocked him out in the first round. But he thought to himself, "This motherfucker can crack." Good thing you got him out of there in the first round. Yeah. So then for my next question, who was your favorite boxer growing up? ¿Quién era tu favorito boxeador de niño? De niño, ay, la verdad que de niño siempre fue Floyd Mayweather. Honestly, from a kid, it's always been Floyd Mayweather. Wow, okay. Was not expecting that from like someone growing up in Mexico, but Floyd Mayweather is definitely one of the greats. No estaba pensando eso de alguien que es nacido y pues creció en México, pero ya, Floyd Mayweather es uno de los mejores. Sí, la verdad que sí, y hace ver el boxeo es pegar y que no te peguen. Y él lo hacía ver así. He said, honestly, boxing is hit and don't get hit, and he did it levels above. Agreed. I can't disagree there. And then we have a comment from Tupac13. He says, ¿Es he a Dodger fan? So tenemos un comentario aquí, Fernando, de Tupac13. Te está preguntando si eres un fan de los Dodgers. Sí, la verdad que sí. Sí. 100%. Es su equipo. All right. So my next question for you, Fernando, who is your number one pound for pound fighter today? ¿Quién es tu peleador que tú piensas que es libra por libra el mejor peleador hoy en el mundo? Hoy el mundo, la verdad que el mejor peleador que era para mí era Vasily Lomachenko. He says, honestly, to me, it's Vasily Lomachenko. Okay, no, it's high tech, the Matrix. So, what are your thoughts on the 140-pound division in the current champions? ¿Qué piensas tú ahorita en la división de los 140 de los campeones? Muy duros, la verdad, hay mucho nivel en esa categoría. Lo que es 135, 140 está muy peleada, la verdad. Pero podemos hacer algo en 140. He says, honestly, what's 140 and 135 pounds is a very stacked divisions, but he feels that he can make some noise happen at 140. Great. All right. And then what are some boxing legends you've had the chance to meet in person? ¿Y cuáles leyendas has conocido tú en persona? En persona, Julio César Chávez. Y a otro nombre que era una leyenda, que no recuerdo su nombre, la verdad, pero fue uno de los mejores. He says Julio César Chavez, and he's also met another legend, but he doesn't remember his name, but he knew he was one of the best. For sure. And we got Jaguar coming through. Saludos de Jaguar. Saludos. All right. So now we're going to move into what I like to call the fan segment. I'm going to ask you 3 fights, and you tell me who's going to win out of those matchups. So próximamente te voy a preguntar 3 peleas, Fernando, y quiero que te pongas tu gorro de fan de boxeo y me digas en tu opinión quién ganaría. Okay. So, all right. So the first fight I want to ask you is the one coming up this weekend. Sebastián Fundora contra Carlos Ocampo. No, Fundora. ¿Crees que por knockout o decisión? Knockout. Por knockout? Sí. Okay. All right. The second one, Joseph Jojo Díaz contra William Cepeda. Ay, esa pelea está muy interesante, pero siento que Jojo a decisión. Jojo decisión. Okay. ¿No piensas que el camarón le puede
porque el camarón pega duro y pues si se le pone poquito presión, a lo mejor se lo puede agarrar. Pero tiene un poquito más de experiencia Yo Díaz y yo siento que por ahí es otra variable que le puede ayudar mucho. La experiencia puede ser la diferencia. Y last fight, la última pelea, Dimitri Vivo contra Gilberto Zurdo Ramírez. Zurdo Ramírez. Zurdo Ramírez. Sí. Otra vez, ¿crees que va a ser decisión o knockout? Los dos están muy fuertes y a decisión. Decisión. Ok. Excelente. Pero se la lleva el zurdo. Que lo dieron primero zurdo. So now going back to you, Fernando, what do you like to do outside of boxing? What are some of your interests and hobbies? Pues para atrás a ti, Fernando, ¿qué son unas cosas que te gustan hacer cuando tienes tiempo para usted mismo, que no sea boxeo, como otros pasar tiempos? Pues la verdad que me gusta hacer como deporte, no me gusta pasarla en mi cuarto, la verdad. Me gusta estar activo, me gusta jugar fútbol, cualquier deporte que sea, me gusta practicarlo. Honestly, sports. I like to be active. I don't like to stay in my room. I like to play soccer and just pretty much any sport that keeps me active. Great. And then Fernando, we have another comment. We're looking for your feedback, your opinion on our fight. Tenemos otro comentario, Fernando. Queremos tu opinión de cómo ves la pelea entre Clarissa Shields contra Savannah Marshall. Una pelea muy interesante, la verdad. Va a ser una pelea muy interesante. No puedo decir quién irá a ganar, que va a ser una pelea 50-50. Estoy de acuerdo. Yeah, he thinks it's a 50-50 fight, Shields versus Marshall. So we'll find out in about 2 weeks' time. And then Fernando, the last question is not really a question. It's more just kind of leaving you the floor open to just send a message to your fans and to your supporters. What do you want to tell them, to everyone that's currently watching this interview? Y la última pregunta no es una pregunta, es más como dejarte hablar poquito, mándales un mensaje a tus fanáticos y pues la gente que te soporta. Pues muchas gracias a todos mis fans, a todas las redes sociales por donde me siguen, por su apoyo, por ver la calidad de boxeo que tengo y por siempre mandar sus buenas vibras. Les deseo todo lo mejor y verán un ferros mejor que nunca. Honestly, just want to give big thanks, to anybody that's my fan and that supports me, and that they will. My message will be that they'll be seeing an improved Fernando. Great. No, perfect. Well, you definitely have fans here with the Mobox, no problem. We look forward to seeing your career progress and fulfilling your dream of becoming world champion. Y pues aquí tienes fanáticos con Mobox, no problem, Fernando. Tienes nuestro apoyo y estamos con ansias de ver cómo tu carrera de boxeo progresa y que un día logres tu sueño de ser campeón mundial. Muchísimas gracias por la invitación y por permitirme estar aquí en esta entrevista. No Boxing, no problem. Muchas gracias, campeón. Que disfrutes el resto de tu día. Muchas gracias. All right. And then thank you, everyone, who came to the live chat. We'll come back again with some more tomorrow. Peace. Adiós. Bye. En tus compras online,